La alegoría del carruaje, parte 3. Mirando hacia la derecha me sobresalta un movimiento brusco del carruaje. Miro en el camino y me doy cuenta de que estamos transitando por el acotamiento. Le grito al cochero que tenga cuidado y él inmediatamente retoma la senda. No entiendo cómo se ha distraído tanto como para no notar que dejaba la huella. Quizá se esté poniendo viejo. Giro mi cabeza hacia la izquierda para hacerle una señal a mi compañero de ruta y dejarle saber que todo está en orden, pero no lo veo. El sobresalto ahora es intenso. Nunca antes nos habíamos perdido de ruta. Desde que nos encontramos, no nos habíamos separado ni por un momento. Era un pacto sin palabras. Nos deteníamos y el otro se detenía. Acelerábamos y el otro apuraba el paso. Tomábamos juntos el desvío si cualquiera de los dos decidía hacerlo. Y ahora ha desaparecido. De repente no está a la vista. Me asomo infructuosamente observando el camino hacia ambos lados. No hay caso. Le pregunto al cochero y me confiesa que desde hace un rato dormitaba en el pescante. Argumenta que de tanto andar acompañados, muchas veces algunos de los dos cocheros se dormía por un ratito, confiado que el otro se haría vigía del camino. ¿Cuántas veces los caballos mismos dejaban de imponer un ritmo propio para cabalgar al que imponían los caballos del carruaje de al lado? Éramos como dos personas guiadas por un mismo deseo, como dos individuos con un único intelecto, como dos seres habitando en un solo cuerpo, y de repente, soledad, silencio, el desconcierto. ¿Se habría accidentado mientras yo dormitaba? Quizá los caballos habían tomado el rumbo equivocado aprovechando que ambos cocheros dormían. Quizá el carruaje se había adelantado sin siquiera notar nuestra ausencia y proseguía su marcha más adelante en el camino. Me asomo una vez más por la ventanilla y grito: ¡Hola! Espero unos segundos y le repito el silencio: ¡Hola! Y una vez más: ¿Dónde estás? Ninguna respuesta. ¿Debería volver a buscarlo? ¿Sería mejor quedarme y esperar a que llegue? ¿O más bien debería acelerar el paso para volver a encontrarlo más adelante? Hace mucho tiempo que no me planteaba estas decisiones. Había decidido allá y entonces dejarme llevar a su lado a donde el camino apuntara. Pero ahora, el temor de que estuviera extraviado y la preocupación de que algo le haya pasado van dejando lugar a una emoción diferente. ¿Y si hubiera decidido no seguir conmigo? Después de un tiempo me doy cuenta de que por mucho que lo espere, nunca volverá. Por lo menos no a este lugar. La opción es seguir adelante o dejarme morir aquí. Dejarme morir. Me tienta esa idea. Desengancho los caballos y le pido al cochero que se apee. Los miro. Carruaje, cochero, caballos, yo mismo. Así me siento. Dividido, perdido, destrozado. Mis pensamientos por un lado, mis emociones por otro lado. Mi cuerpo por otro, mi alma, mi espíritu, mi conciencia, de mí mismo allí paralizada. Levanto la vista y miro el camino hacia adelante. Desde donde estoy, el paisaje parece un pantano. Unos metros frente a la tierra se vuelve un lodazal. Cientos de charcos y barriales me muestran que el sendero que sigue es peligroso y resbaladizo. No es la lluvia lo que ha empapado a la tierra, son las lágrimas de todos los que pasaron antes por este camino, mientras iban llorando una pérdida. También las mías, creo, pronto mojarán el sendero. Antes de continuar, me gustaría que le dieras like a este video y lo compartieras para que más personas puedan beneficiarse de esta lectura. Muchas gracias. Empezar el camino. Así empieza el camino de las lágrimas. Así, conectándonos con lo doloroso, porque así es como se entra en este sendero, con este peso,
con esta carga y también con una creencia inevitable, aunque siempre engañosa, la supuesta conciencia de que no lo voy a poder soportar. Aunque parezca increíble, todos pensamos, al comenzar este camino, que es insoportable. No es culpa nuestra, o por lo menos, no es solamente nuestra culpa. Hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores para creer que somos básicamente incapaces de soportar el dolor de una pérdida, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que moriríamos si la persona amada nos deja y que no podríamos aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante, porque la tristeza es nefasta y destructiva. Y nosotros vivimos así, condicionando nuestra vida con estos pensamientos. Sin embargo, como casi siempre sucede, estas creencias aprendidas y transmitidas con nuestra educación son una compañía peligrosa y actúan la mayoría de las veces como grandes enemigos que empujan a costosos muchos mayores de los que supuestamente evitan. En el caso del duelo, por ejemplo, llevarnos al enfermizo destino de extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no está. Hay una historia que dicen que es verídica, aparentemente sucedió en algún lugar de África. 6 mineros trabajaban en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados de la afuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire. Cuando mucho, 3 horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí, atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora, y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente, y esto los podría matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie más haría preguntas. Él avisaría a todos y cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina, y cuando la primera media hora pasó, él dijo: «Ha pasado media hora». Hubo un murmullo entre ellos y la angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morir sufriendo. Así que la próxima vez que les informó que había transcurrido media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo: «Pasó otra media hora», y los 5 creyeron que habían pasado encerrados en total 1 hora y media, y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que habían pasado media hora. La cuadrilla, apurada a la tarea del rescate, sabía en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes
de 4 horas. Llegaron las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a los 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia, el que tenía el reloj. Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas. Esto es lo que nuestros condicionamientos pueden llegar a ser de nosotros. Cada vez que construyamos la certeza de que algo irremediablemente siniestro va a pasar, no sabiendo cómo o sabiéndolo, nos ocuparemos de producir, de buscar o disparar, como mínimo, de no impedir que algo, aunque sea un poco, de lo terrible y de lo previsto, efectivamente nos pase. Y de paso, y como en el cuento, un mecanismo funciona también al revés. Cuando creemos y confiamos en que de alguna forma se puede seguir adelante, nuestras posibilidades de avanzar se multiplican. Claro que si la cuadrilla hubiera tardado 12 horas, no hubiera habido pensamientos de que se salvaran los mineros. No digo que la actitud positiva por sí misma sea capaz de conjurar la fatalidad o evitar las tragedias. Digo que las creencias autodesvalorizantes individualmente condicionan la manera en la cual cada uno se enfrenta a las dificultades. El cuento de los mineros debería obligarnos a pensar en esos condicionamientos, y esto será lo primero que hay que aprender. Es imprescindible empezar por aquí, porque uno de los más condicionamientos y falsos mitos culturales que aprendimos con nuestra educación es justamente el de que no estamos preparados para el dolor ni para la pérdida. Repetimos casi sin pensarlo: no hubiera podido seguir si perdí aquello. No puedo seguir si no tengo esto. No podría seguir si no consigo lo otro. Cuando hablo de los mecanismos generadores de nuestra dependencia, digo siempre que cuando yo tenía algunas horas o días de la vida, era claro, aunque yo no lo supiera todavía, que no podía sobrevivir sin mi mamá, o por lo menos sin alguien que me diera sus cuidados maternales. Mi mamá era, por entonces, literalmente imprescindible para mi existencia, porque yo no podía vivir sin ella. Después de los 3 meses de vida, seguramente me hice más consciente de esta necesidad, pero descubrí además a mi papá y empecé a darme cuenta de que verdaderamente no podía vivir sin ellos. Algún tiempo después, ya no eran mi papá y mi mamá, era mi familia, la fuente donde brotaba todo lo necesario: amor, compañía, juego, protección, regalos, valoración, consejo. Mi familia incluía a mucha gente. Incluía a mi hermano, algunos tíos y algunos de mis abuelos. Yo los amaba profundamente y sentía, me acuerdo de esto, que no podía vivir sin mi familia. Después apareció la escuela y con ella mis maestros: la señorita Ángelos, el señor Almejún, la señorita Mariano y el señor Fernández, a quienes creí a su tiempo imprescindibles en mi vida. En la Escuela República del Perú conocí también a mi primer amigo, el entrañable Poncho, valiente, de quien pensé en aquel momento que nunca podría separarme. Siguieron después mis amigos de secundaria y por supuesto Rosita, mi primera novia, sin la cual, por supuesto, yo no sabía que no podía vivir. Y después el grupo de teatro, los amigos del billar y la universidad, que encarnaba la carrera, el futuro, la profesión. Yo pensaba, claro, que no podía vivir sin mi carrera. Hasta que después de algunas novias, también imprescindibles, conocí a Perla. Yo sentí inmediatamente lo que creía no haber sentido nunca antes, que no podía vivir sin ella. Quizá por eso hicimos una familia, sin lo cual no sabría cómo vivir. Y así, despacito y con tiempo, fui sumando ideas, descubriendo más imprescindibles: el hospital, mis pacientes, la docencia, algunos amigos, el trabajo,
la seguridad económica, el techo propio y aún después más personas, más situaciones y más hechos, sin los cuales ni yo ni nadie en mi lugar podría razonablemente vivir. Hasta que un día, exactamente el 23 de noviembre de 1979, sin ninguna razón para que sea ese y no otro el día, me di cuenta de que yo no podía vivir sin mí. Nunca me había dado cuenta de esto. Nunca había notado lo imprescindible que yo era para mí mismo. Estúpido, ¿verdad? Todo el tiempo sabía yo sin quién no podía vivir, y nunca me había dado cuenta hasta los 30 años que sobre todo no podría vivir sin mí. Fue interesante desde allí y hasta aquí, de todas las formas, confirmar cada día que vería verdaderamente difícil vivir sin alguna de estas otras cosas y personas. Pero esto no cambiaría ni un poco el valor del nuevo darme cuenta. Mi vida me sería imposible vivir sin mí. Entonces empecé a pensar que algunas de las cosas que había conseguido y algunas de las personas en las cuales creía que no podía vivir, quizás un día no estuvieran. Las personas podían decidir irse, no necesariamente morirse, simplemente no estar en mi vida. Las cosas podían cambiar y las situaciones podían volverse totalmente opuestas a como yo las había conocido. Y empecé a saber que debía aprender a prepararme para pasar por esas pérdidas. Por supuesto que no es lo mismo que alguien se vaya a que ese alguien se muera. Supuestamente no es lo mismo mudarse de casa peor a una casa mejor que al revés. Claro que no es lo mismo cambiar de auto desvencijado por un auto nuevo, que es la inversa. Es obvio que la vivienda de la pérdida no es la misma en ninguno de estos ejemplos, pero es bueno aclarar desde el comienzo que siempre hay un dolor cuando se deja el antes, algo que era, para entrar en otro lugar donde no hay otra cosa que lo que es. Y esto que es no es lo mismo que hasta ahora. Y repito, este cambio, sea interno o externo, conlleva siempre un proceso de activa adaptación a lo que tiene de nuevo lo diferente y a lo que tiene de diferente lo nuevo, aunque sea mejor. Este proceso se conoce con el nombre de elaboración del duelo y como ya sugiere su nombre, es penoso, pero por obvio que parezca, yo nunca dejaré de advertirlo a todos los que empiezan el camino. Los duelos duelen. Y no se puede evitar que duela. Ciertamente pensar o darme cuenta de que estoy hacia algo mejor que aquello que dejé es muchas veces un excelente premio de consolación. Una pequeña alegría que compensa el dolor que causa lo perdido. Pero atención, compensa pero no evita, aplaca pero no cancela, anima a seguir pero no anula el dolor. Siempre me acuerdo el día que dejé mi primer consultorio. Era un departamento alquilado, realmente miserable y de una sola pieza chiquita, oscuro, interno, bastante desagradable. Me gustaba bromear en aquel entonces diciendo que no me dedicaba al psicoanálisis ortodoxo porque el paciente acostado no entraba en ese consultorio, debía estar sentado. Un día, cuando empezaron a mejorar mis ingresos, decidí dejar ese departamento para irme a un consultorio más grande, de 2 piezas, mejor ubicado. Para mí era un salto impresionante, un símbolo de mi crecimiento y de una manera de medir que todo comenzaba a funcionar en mi profesión. Y sin embargo, dejar ese lugar donde yo había empezado, abandonar ese primer consultorio que tuve, me costó muchísimo.
Si no hubiera sido por mi hermano Cacho, que vino a ayudarme a sacar las cosas, me hubiera quedado sentado como estaba cuando él llegó, mirando las paredes, mirando los techos, mirando las grietas del baño, mirando el calentador eléctrico, porque no hubiera podido ni empezar a poner las cosas en las cajas. Y aun cuando Cacho llegó, me acuerdo que me dijo: ¿qué pasa? No, nada, lo estoy haciendo despacio, dije. Y mi hermano me dijo: deja de lamentarte, que tengo la camioneta ahí abajo. Él me había venido a ayudar y empezó a descolgar los cuadros y a ponerlos en el piso. Y yo decía cosas como: no, déjalo para lo último. Y absurdamente lo volví a colgar en su lugar. Él guardaba cosas en las cajas y yo las sacaba para mirarlas. Él bajaba en el ascensor para llevar algunos de los trastos a la camioneta y cuando volvía ya no había colgado algún otro cuadro. Así durante largas horas, y todo para volver a dejar ese lugar y partir hacia algo mejor, hacia el lugar que había elegido para mi futuro y para mi comodidad. Lo increíble es que yo no sabía y lo tenía muy presente, pero esto no evitaba el dolor y de pensar en aquello que dejaba. Las cosas que uno deja siempre tienen que elaborarse, siempre tiene uno que dejar atrás las cosas que quedaron en el ayer. Lo que quedó atrás en el pasado ya no está aquí, ni siquiera sigue estando. Quiero decir, hace 30 años que estoy casado con mi esposa. Yo sé que ella es siempre la misma, tiene el mismo nombre, el mismo apellido, la puedo reconocer, se parece bastante a aquella que era, pero también sé que no es la misma. Desde muchos ángulos es totalmente otra. Por supuesto que físicamente hemos cambiado ambos, yo mucho más que ella. Pero más allá de eso, cuando pienso en aquella perla, ¿qué perla era? De alguna manera se me confronta con esta que hoy es. Y en las más de las cosas me parece que esta me gusta mucho más que aquella. Y digo, es fantástica esta perla si la comparo con la que fue. Es maravilloso darse cuenta de cuánto ha crecido. Es espectacular. Pero esto no quiere decir que yo no haya tenido que hacer un duelo por aquella perla que fue. Y fíjense que no estoy hablando de la muerte de nadie, ni del abandono de nadie. Simplemente estoy hablando de alguien que era de una manera y que hoy es de otra. Una vez más, que el presente sea aún mejor que el pasado no significa que yo no tenga que elaborar un duelo. Así es. Así que digo, hay que aprender a recorrer este camino, que es el camino de las pérdidas. Hay que aprender a sanar estas heridas que se producen cuando algo cambia, cuando el otro parte, cuando la situación se acaba, cuando ya no tengo aquello que tenía o creía que tenía, porque ni siquiera es importante si verdaderamente lo tenía o no. Un duelo necesario aún para elaborar la pérdida que conlleva la cancelación de un proyecto, el abandono de una ilusión o la certeza irreversible de que nunca tendré lo que esperaba o deseaba tener algún día. Ese recorrido tiene sus reglas, tiene sus pautas. Este camino tiene sus mapas y conocerlos ayudará seguramente a llegar más entero al final del sendero. El científico excepcional se llama Korzybski. Decía que en realidad todos construimos una especie de esquema del mundo en el que quitamos un mapa del territorio que vivimos, pero el mapa, aclara Korzybski, no es el territorio. El mapa es apenas nuestro mapa, es la idea que nosotros tenemos de cómo es la realidad, aunque muchas veces esté teñida por nuestros prejuicios. De hecho, aunque no se corresponde exactamente con los hechos, aunque esté muy lejos de parecerse a la realidad de los demás, ese nuestro mapa donde vivimos. No vivimos en la realidad, sino en nuestra imagen de ella. Si en mi mapa tengo registrado
que aquí en mi cuarto hay un árbol, aunque no lo haya, aunque nunca haya existido, seguirá y comprensiblemente yo voy a vivir esquivando ese árbol por el resto de mi vida. Aunque el árbol no esté en el mapa de ustedes y ustedes pasen por ese lugar sin miedos ni registro alguno. Y cuando me vean esquivar el tronco, ustedes me van a decir: ¿qué haces? ¿Estás loco? Desde afuera de mi mapa, esta conducta puede parecer estúpida y hasta graciosa. En los hechos, muchas veces puede resultar peligrosa. Dicen que una vez un borracho caminaba distraído por el camino. De pronto vio que se le venían encima dos toros. Uno era verdadero y el otro era imaginario. El tipo salió corriendo para escapar de ambos hasta que consiguió llegar a un lugar donde vio dos enormes árboles. Un árbol era también imaginario, pero el otro por suerte era verdadero. El borracho como estaba, intentó subirse al árbol imaginario. Mientras lo intentaba, el toro real agarró al pobre desgraciado y, por supuesto, colorín colorado. Es decir, depende de cómo haya trazado ese mapa mi vida, depende del lugar que ocupa cada cosa en mi esquema, depende de las creencias que configuran mi ruta, así voy a transitar el proceso de la pérdida, un camino que empieza cuando sucede o cuando me doy cuenta de una pérdida y termina cuando esa pérdida ha sido superada.